Profecías bíblicas 6. Los últimos días. Vivimos tiempos difíciles. Desde todos los rincones del planeta nos llega un incesante caudal de noticias sobre desastres y disturbios sociales. ¿Tienen algún significado especial los sucesos que estamos presenciando hoy? Hace 2000 años, la Biblia predijo que la situación mundial alcanzaría su punto álgido con la llegada de la conclusión del sistema de cosas. Mateo 24:3. No se trata del fin del mundo que tanto teme la gente, más bien es un periodo llamado los últimos días, en el que tendría lugar una serie de acontecimientos y actitudes enumerados en la Biblia, los cuales constituirían una señal. Segunda de Timoteo 3:1. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando vieran suceder estas cosas, tuvieran la certeza de que pronto llegaría el alivio. Lucas 21:31. Analicemos algunas de las profecías que distinguen nuestra época de todas las demás. Se levantará nación contra nación. Mateo 24:7. En sus comienzos, el siglo XX prometía ser un siglo de paz. No obstante, el inicio de la Primera Guerra Mundial sacudió al mundo y dio pie a una era de conflictos armados sin precedente. Tal como predijo el libro bíblico de Revelación o Apocalipsis, se eliminó de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Revelación 6:4. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 aún parece marcar el fin de una era y el comienzo de otra. Dice cierto libro: aunque no es posible determinar a ciencia cierta el gigantesco saldo de víctimas de la Primera Guerra Mundial, dice la Enciclopedia Británica, estima que tan solo el número de soldados muertos asciende a 8,5 millones. La Segunda Guerra Mundial fue mucho más mortífera. Los cálculos van de 35 a 60 millones de víctimas entre soldados y civiles. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el año 2010, hubo 246 enfrentamientos armados en 151 lugares del mundo. Profecía 2. Habrá escaseces de alimento. Mateo 24:7. El hambre causó más de 70 millones de muertes durante el siglo XX y sigue siendo un problema mundial. De acuerdo con la ONU, el hambre es el mayor peligro para la salud a nivel mundial y 1 de cada 7 personas carece de suficiente alimento. Las carencias alimentarias actuales no provienen de cosechas arruinadas por el mal tiempo, sino de 4 factores que resultan críticos a largo plazo: crecimiento demográfico elevado, pérdida de suelo cultivable, escasez de agua dulce y subida de las temperaturas. Así lo dice una revista de investigación y ciencia. Profecía 3. Habrá grandes terremotos. Lucas 21:11. Debido al aumento de la población que habita en zonas de riesgo sísmica, el número de muertos y damnificados por terremotos se ha disparado. El Informe Mundial sobre Desastres 2010 señala: de todas las grandes catástrofes, los sismos son los más fuertes que se han provocado en los últimos años. Entre 1970 y 2001 hubo un promedio anual de 19 terremotos catalogados como desastres, con un promedio de 19.547 víctimas mortales. En cambio, en los 10 años previos al 2012, el promedio anual de esta clase de desastres se elevó a 28 y el saldo promedio de muertos a 67.954. Profecía 4. En un lugar tras otro habrá pestes. A pesar de los avances de la medicina, aún mueren millones de personas a causa de las enfermedades. Los viajes internacionales y el crecimiento de los centros urbanos multiplican las posibilidades de que las enfermedades se propaguen a toda velocidad. Se calcula que a lo largo del siglo XX, la viruela mató entre 300 y 500 millones de personas. El Instituto World Watch
informa que en las últimas 3 décadas han aparecido enfermedades desconocidas hasta ahora como el ébola, la hepatitis C, el hantavirus y el SIDA, que suponen nuevas amenazas. La Organización Mundial de la Salud advirtió con estas palabras sobre el surgimiento de microbios resistentes a los medicamentos. El mundo se encamina a una era postantibiótica, en la que muchas infecciones comunes no tendrán cura y volverán a matar con toda su furia. Profecía 5. Se traicionarán unos a otros y se enfriará el amor de la mayor parte. Mateo 24, 10 y 12. Los genocidios alimentados por el odio se han cobrado millones de vidas. En numerosos países, los conflictos armados y la criminalidad han degenerado oleadas cada vez mayores de violencia y miedo. El régimen nazi aniquiló a 6 millones de judíos y a millones de personas más. Hablando sobre la reacción del ciudadano común, el sociólogo Zygmunt Bauman observa: los asesinatos en masa provocaron no un ruidoso torbellino de emociones, sino el silencio sepulcral de la indiferencia. Según el servicio de noticias de la BBC, se estima que unos 800.000 Tutsis y Hutus moderados fueron asesinados en cuestión de meses. Un investigador calcula que en la matanza participaron unas 200.000 personas. Cada año, más de 740.000 personas mueren a causa de la delincuencia y los conflictos armados. Profecía 6. Los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, sin tener cariño natural. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3. Vivimos en una era de codicia y desenfreno. Estas actitudes han engendrado un sinfín de turbulencias sociales. Un informe de UNICEF, Reino Unido, sobre bienestar infantil señala que, en ese país, padres e hijos parecen estar atrapados en un círculo vicioso de consumismo compulsivo. Las familias se llenan de bienes materiales en un intento de contrarrestar la tensión en sus relaciones y la ansiedad que causa la presión social. Por todo el mundo, unos 275 millones de niños sufren violencia doméstica. Se cree que tan solo en Estados Unidos, más de 500.000 de adultos mayores son maltratados o no reciben ninguna atención, así lo informa el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Profecía 7. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada. La Biblia explica que el reino de Dios es un gobierno real con sede en los cielos. Su rey es Jesús. Este reino celestial triturará y pondrá fin a todos los gobiernos humanos y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. El reino de Dios, ¿qué es y lo que hará? Es el tema central del mensaje que proclaman los testigos de Jehová por todo el planeta. Hay más de 7 millones de testigos de Jehová en más de 230 países y territorios hablando a la gente sobre el reino de Dios. Por la página impresa y por internet, los testigos de Jehová han hecho disponible a todo el mundo información bíblica en más de 500 idiomas. Después de evaluar las pruebas, millones de personas han llegado a la conclusión de que la señal de los últimos días que contiene la Biblia se está cumpliendo hoy. Tal como se ha expuesto en los primeros 6 vídeos de esta serie, la historia demuestra que la Biblia es realmente un libro de profecías infalibles. Usted puede confiar en lo que la Biblia predice para el futuro. Son profecías que tendrán efecto en su vida, pues Dios promete poner fin a estos traumáticos últimos días. Los 2 vídeos restantes de esta serie explican cómo llegará a su fin dicho periodo, así como el extraordinario futuro que les espera a la Tierra y a la humanidad. Fin de este vídeo. Muchas gracias por escuchar el vídeo. Les recomiendo suscribirse para seguir aprendiendo sobre los propósitos de Jehová para toda la humanidad. Dele like y hasta la próxima.